Buenas tardes a todos y bienvenido a este noveno Foro Internacional Cibersan de Investigación en Psiquiatría. Mi nombre es Víctor Pérez y soy psiquiatra, trabajo en el Hospital del Mar de Barcelona. En primer lugar, desde luego, es agradecer a los organizadores la invitación a hablar de un tema tan de actualidad como es investigación en psiquiatría en tiempos de COVID. La verdad es que cuando estaba planteando qué decir para introducir este taller, lo primero que se me ocurrió es que llevamos toda la vida conviviendo en esto del COVID, pero la verdad es que cuando echas marcha atrás y miras la agenda, pues esto empezó hace 8 meses. 8 meses es un tiempo de investigación, prácticamente es el tiempo que necesitas para pedir un proyecto y pasar el consentimiento informado. Llama la atención, sin embargo, que las presentaciones que vamos a ver a continuación son trabajos que están, si no finalizados, les falta muy poco. Eso demuestra la agilidad y la fuerza que tiene la actividad científica para hacer algo cuando realmente es importante y es necesario para todos. Vamos a empezar sin más por las ponencias. Hay 3 ponencias fantásticas de 3 equipos que están trabajando en el área en el que nos van a aportar ya datos reales de lo que nos está pasando. El primer ponente es Jordi Alonso de LIMIN, Hospital del Mar, UPF, y nos va a presentar el proyecto MindCovid. El segundo ponente es Quim Radua del Hospital Clínic de Barcelona y nos va a presentar un estudio que es el Estudio Internacional COVID. Y el tercer ponente es Carmen Moreno, el Gregorio Marañón de Madrid, y nos va a presentar proyectos de investigación COVID-19 en el marco del Cibersan. Yo, sin más, si os parece, le doy la palabra a Jordi Alonso para que nos cuente el estudio MindCovid. Jordi, cuando quieras. Como digo, estoy muy contento y doy las gracias a la dirección, al comité de dirección de Cibersan por darnos esta oportunidad de presentar un trabajo, un proyecto y una parte de ese proyecto, un estudio titulado MindCovid, impacto sobre salud mental y necesidades de atención sanitaria asociadas a la COVID. Un estudio global en España que presento en representación de un amplio grupo de investigadores de 24 instituciones de todo el Estado español, a las que tenemos que dar las gracias por en tiempos difíciles, como decía el presentador, el coordinador de esta charla de hoy, nos han permitido, nos hayan ayudado a trabajar en este tema importante. Por mi parte, declaro que no tengo conflictos de interés. Todo el mundo sabe, desde ese tuit del 30 de marzo, ¿verdad?, que o sabe o pensamos que el impacto en salud mental es la cuarta oleada de la epidemia, tanto por no solo por los problemas inmediatos o por el retraso de los servicios o del acceso a los servicios, sino también por el impacto directo de la enfermedad y el impacto directo a la atención y a las medidas que se han tenido que tomar y que se van a tener que seguir tomando para el control de la enfermedad o de la pandemia. Se ha dicho que el impacto en salud mental será una epidemia paralela en aspectos de estrés, de ansiedad y depresión, y eso se ha dicho desde el principio y es probablemente cierto. De hecho, hace poco se ha previsto o se ha predicho en algún modelo predictivo que el 20% de la población de Inglaterra va a necesitar tratamientos nuevos o adicionales en salud mental debido directamente al impacto en esta área de la pandemia. Por otras pandemias anteriores, situaciones de crisis parecidas, catástrofes naturales, pandemias sobre todo, sabemos que tanto el aislamiento, la cuarentena, como el tener que afrontar o manejar la pandemia por parte de los trabajadores sanitarios y también por la población general y por muchas poblaciones afectadas directamente, crean un estrés y ponen a prueba la resiliencia y la salud mental de muchas personas o de todas las personas.
Lo que se espera, según la literatura, es un aumento de trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, depresión y ideación o incluso conductas suicidas. Por lo que nosotros pensamos, enseguida que fuimos conscientes, seguramente tarde, de la importancia de esta pandemia, que era fundamental cuantificar el impacto en salud mental en la población general, en la población y sobre todo también en la población de trabajadores, que es lo que de trabajadores sanitarios, que es lo que les voy a presentar en esta sesión hoy. También se decía que era importante no solo hacer una cuantificación inicial, sino hacer una evaluación rápida y seguida y monitorizar para ver los determinantes del inicio y de la persistencia de la mala salud mental. Nosotros pusimos un grupo en marcha con la ilusión de poder imaginar que se puede aportar conocimiento sobre este tema, y una cosa que lo facilitó mucho fue la convocatoria del Instituto Carlos III, que promovió estudios con un fondo extraordinario para aspectos diversos de la pandemia, y entre ellos también, si no al principio, poco después de iniciada esta convocatoria, se financió el trabajo, el proyecto que les presento, y por tanto nuestro agradecimiento a la financiación del Instituto Carlos III, que lo ha hecho posible. Nosotros lo que planteábamos era hacer una serie de estudios prospectivos de cohortes específicas con la intención de estimar el impacto en la salud mental de la pandemia COVID-19, identificar factores de riesgo y factores de protección del inicio y de la persistencia de la mala salud mental, y cuantificar el uso de los recursos de salud mental e identificar necesidades de atención que no estuvieran bien atendidas. Todo esto, como recordarán, como sabéis todos vosotros, se hizo en un contexto de emergencia nacional y con pocos elementos, digamos, de conocimiento previo de cómo, sí de cómo medir y de cómo diseñar, pero no de cómo hacerlo efectivamente en época muy compleja. Nosotros propusimos hacer estos estudios en 3 tipos de poblaciones: profesionales sanitarios, enfermos de la COVID-19 y contactos próximos, y una muestra de la población general adulta española. Después se han unido algunos otros estudios en pacientes específicos. Por ejemplo, no puedo dejar de comentar el estudio en pacientes con problemas de salud mental del PSMAR y otros enfermos renales, etcétera, que han utilizado la misma metodología y con los cuales estamos coordinados. También se planteaba hacer estudios suficientemente grandes y representativos para tener una idea más precisa de los problemas de salud. En MindCovid, que es el acrónimo que le dimos al proyecto, participan, como he dicho, 24 grupos de investigación. Se recogen datos de población general, es decir, intenta estar representado en azul todo el mapa. Se recogen datos en trabajadores sanitarios en 18 centros de 6 comunidades autónomas, y se recogen los datos de pacientes en centros, que serían los que están en rosa, de 5 comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos, como decía,
un estudio profesionales, un estudio de pacientes y un estudio de población general. Les voy a hablar del estudio de profesionales porque no nos va a dar mucho más tiempo. Nuestra diana era obtener unos 10.000 trabajadores sanitarios en todo y 2.500 pacientes. Aquí quiero decir que eran 2.000 pacientes y 500 contactos y 3.500 personas adultas representativas de la población general no institucionalizada española. Básicamente se hicieron estudios a través en línea, estudios con cuestionarios estandarizados y validados, excepto que algún estudio se hizo con la misma entrevista, pero a través de teléfono, en caso de incapacidad, o en concreto también el estudio en población general. Básicamente se han planteado 3 momentos de recogida de los datos, inicial o basal, a los 3 y a los 6 meses. Este proyecto está dentro de una convocatoria que permitía hacer un estudio de 1 año y, lógicamente, nosotros querremos continuar estudiando las 3 poblaciones a lo largo del tiempo, pero, digamos, este era el marco temporal que teníamos. El cuestionario, enseguida les explico qué tenía el cuestionario, pero antes les quiero comentar muy brevemente un marco conceptual que no creo que sea brillante, pero simplemente que nos sirvió para confeccionar los contenidos de este instrumento de medida, que básicamente lo que intenta es recoger información sobre variables relacionadas con la pandemia que tienen una importancia en aspectos como potenciales estresores, ya sean del tratamiento directo con pacientes, de la exposición a los pacientes, de la exposición a la del contagio de la infección, como aspectos de trabajo, ocupación, financieros, sociales, etc. A los que hay que se enfrentan en un grupo de personas con aspectos de resiliencia y con aspectos de vulnerabilidad, y queríamos, basados en la literatura previa, intentar recoger los máximos posibles de la manera también de lo más concreta posible y ver su relación con las variables de resultado, básicamente las que ven aquí, los trastornos mentales, el tratamiento para los mismos o para la situación de salud, la calidad de vida y la discapacidad, y conceptualizamos bastantes poblaciones vulnerables, de las cuales, como digo, estudiamos unas cuantas solo. El cuestionario, que finalmente se desarrolló en el contexto del consorcio World Mental Health Surveys y que en el que tuvimos una muy activa participación de liderazgo nosotros mismos, se ha convertido en el complemento, digamos, ya lo diré, el capítulo COVID de los cuestionarios de este consorcio, y contiene diversas las secciones que ustedes ven aquí, parecidas, digamos, son agrupaciones de los elementos conceptuales que habíamos dicho antes. Estos cuestionarios son los mismos para todas las poblaciones. Aquí tienen un poco más detalle de algunos de los instrumentos o de los instrumentos o de los conceptos que se miden, y fundamentalmente son iguales para todas las poblaciones, a excepción de que en los trabajadores sanitarios lo que nos interesaban eran muchos aspectos de seguridad, organización, etcétera, en contacto con pacientes, horarios, etcétera, en relación a la organización del trabajo asistencial a la COVID, mientras que en los pacientes y población general estábamos más interesados en aspectos relacionados con la experiencia y la situación de aislamiento o de cuarentena. Una ventaja que tiene este cuestionario que permitiría comparar los grupos de estudio, porque comparten mucha información.
Solamente a modo de ejemplo algunos aspectos del trabajo, como puede ser los cambios profesionales en la actividad profesional, horas, horarios, tipos de tareas, equipos, etcétera, y la percepción de la adecuación de la respuesta, de la coordinación, la comunicación, el personal, la supervisión, la seguridad, etcétera. Una serie de bastante información. Respecto a la cuarentena o el aislamiento, pues aspectos como el acceso a la atención sanitaria, a la medicación, a la comida, a la higiene, etcétera. Importante para esta presentación es decirles cuáles son las variables de salud mental. Le llamamos aquí trastornos mentales simplificando. Sabemos que lo que hemos utilizado son instrumentos de cribaje con un buen equilibrio de sensibilidad y especificidad, pero sin una validez clínica, pero para lo que nosotros queremos y después de lo que les presentaré, esperemos que estarán de acuerdo en que pueden informar sobre el impacto en salud mental. Depresión, el trastorno de depresión mayor medido por el PHQ con un corte de más de 10, el PHQ-8 para ansiedad generalizada, el GAD-7 para estrés postraumático PCL5, pánico y uso de sustancias, de alcohol y sustancias. Esta es una histograma, una gráfica que lo que les presenta son básicamente en la unidad de tiempo, empezando el 5 de mayo, que es cuando se empezó el primer. El estudio se diseñó en abril y tuvo financiación en mayo, pero en mayo empezábamos ya a hacer el estudio y aquí se ven, a la izquierda tiene el número de personas que contestaban, profesionales sanitarios que contestaron, y aquí un poco no todos los hospitales pudieron o todos los centros sanitarios pudieron unirse al mismo tiempo, por lo tanto se distribuye a lo largo de los meses de básicamente mitad de mayo hasta básicamente mitad de julio la recogida de los datos, que es de aproximadamente unos 10.000 trabajadores sanitarios. Solo por interés, el cuestionario se completaba en una media de 22,7, esto es una mediana, 22,7 minutos, y cuando se entrevistaba por teléfono, eso se hizo en la población general, era el mismo cuestionario, era más de administración más larga. El cuestionario era en línea, se accedía a través del móvil o de cualquier dispositivo electrónico. Los trabajadores sanitarios de los que les presento datos son 9.138, la mayoría son mujeres, casi la mitad son enfermeras auxiliares de enfermería, más del 40% reportaron alguna condición, algún trastorno mental anterior a la pandemia. Y aquí tienen casi un 17,4% de los trabajadores sanitarios habían o bien sido positivos o diagnosticados o bien habían estado hospitalizados por COVID. Y aquí lo que vemos es las prevalencias para cada uno de los trastornos que les estaba comentando. El más frecuente y con una frecuencia alta, sorprendentemente alta, de casi el 30%, es el trastorno depresivo mayor y la ansiedad, ataques de pánico y estrés postraumático medido con el PCL5 del 22% y trastorno por uso de sustancias el 6,2%. En total, cualquiera de estos trastornos lo presentaba casi la mitad de los trabajadores, el 46% de los trabajadores. Si nosotros miramos cómo se distribuía esta prevalencia según tuvieran o no trastornos antes de la pandemia, recordar que el 41% había declarado haberlo tenido, veremos que
aproximadamente la frecuencia, la prevalencia es el doble en aquellos que habían tenido un trastorno a lo largo de su vida antes de la pandemia. El 62% de los que habían tenido algún trastorno tenían uno de los trastornos actuales frente al 34% en los que eran de nueva aparición, digamos. Quisimos darle un valor de indicador de necesidad de atención a la información recogida con estos instrumentos que determinan un trastorno o un posible trastorno a partir del cribado, y lo que utilizamos es la escala de discapacidad de Sheehan, donde se mide la interferencia en cada una de estas 4 áreas, de 0 nada a 10 muy grave, y consideramos que las personas, por estudios previos que así lo hemos hecho, las personas con alguna de estas áreas con una interferencia grave o muy grave, entre 7 y 10 puntos en esa escala analógica visual, sí coincidía que tenía un trastorno mental, y esa interferencia considerábamos que el trastorno mental era muy discapacitante o discapacitante. Aquí lo que les presento es la prevalencia en las personas que no habían tenido no declaraban ningún trastorno mental previo a la pandemia. Jordi, llevas 20 minutitos ya, ¿eh? Exacto, sí, lo veo, gracias. En la última columna lo que verán es el total, unos 33%, ¿verdad? Pues una cuarta parte, una cuarta parte tenía un trastorno muy discapacitante. Cuando vamos a las personas, los trabajadores que habían reportado algún trastorno previo, no solo la prevalencia es más alta, sino que la prevalencia de un trastorno discapacitante es del 33%, o sea, en la barra de total, 40 sería aproximadamente 2/3 y 21 es 1/3 de los trabajadores que previamente a la pandemia tenían un trastorno mental y ahora tenían alguno de los que hemos dicho. Brevemente y sin ánimo de exhaustividad, les presento las asociaciones multivariadas, teniendo en cuenta todas las factores a la vez. Presento 2 columnas, yo les sugiero que miren la columna de la derecha, que es cualquier trastorno discapacitante actual, y verán en negro los factores de riesgo, como es el sexo femenino, las edades más jóvenes, y verán en verde algunos factores de protección, como son algunas características profesionales. Básicamente, ser médicos y enfermeras. Eso es importante teniendo en cuenta no solo las características que se ven en esta tabla, sino las que se ven en la siguiente. El factor más importante de todos los que se han encontrado son 2. Por un lado es la exposición directa continuada a pacientes con COVID, con una relación, digamos, escalada y lineal de una frecuencia, y también que los profesionales hayan tenido que aislarse o estar en cuarentena, y de nuevo tener cualquiera de estos trastornos mentales previos, como decía. Por lo tanto, y por ir acabando, me gustaría resaltar algunas fortalezas del estudio, que es un estudio amplio, participan muchas instituciones. Se utilizaron para el estudio de profesionales la lista oficial de distribución de emails de las instituciones, lo que nos daba un marco de muestreo seguro y acurado. Por otro lado, creemos que el ir un poco más allá de la descripción de puntuaciones o incluso de diagnósticos
aunando el criterio funcional de discapacidad, se acerca más a lo que puede ser la estimación de la necesidad de atención de problemas de salud mental. Como limitaciones, una baja tasa de respuesta. Hay que decir que estos 10.000 vienen a ser aproximadamente el 10% de la población teórica de los profesionales que nosotros pretendíamos estudiar. Hemos sabido y hemos conocido aspectos como es el porcentaje de lecturas, que es bajo, de lecturas de los emails por parte de la... y además hemos hecho una serie de pesos para devolver la representatividad de los datos. Los datos son transversales y no permiten una inferencia causal y no hay un pre-post, esto es clarísimo, y el problema diagnóstico que ya hemos dicho. Por lo tanto, como conclusiones preliminares, lo que sí, a pesar de estas limitaciones, pensamos que hay una gran prevalencia de esto es mal escrito, de trastornos mentales en los trabajadores sanitarios españoles durante la primera oleada de la pandemia. Esa es una alta prevalencia y muy alta prevalencia de screening positivos, que hay un grupo que hay que vigilar muy especialmente, que son las personas, los trabajadores con trastornos mentales previos, y que hay factores importantes como el sexo, la edad y el contacto con pacientes o el aislamiento como aspectos a seguir. Para acabar, decir que, por supuesto, hay otros análisis que estamos haciendo no solo de otras poblaciones, sino de los propios profesionales, y simplemente les quería dar las gracias en mi nombre y en el nombre de todo el equipo de investigación. Muchas gracias, Jordi, un magnífico trabajo. Una pregunta que no es del público, sino que es mía, es este tema de la salud mental, sobre todo los profesionales sanitarios, la verdad es que nos tiene mucho más preocupados que ocupados, porque todos pensamos que esto es un problema importantísimo y que realmente ese personal es imprescindible que esté en los hospitales, pero la mayoría de los centros, por lo menos en el que trabajo yo, en el que trabajamos muchos de los compañeros con los que he podido comentarlo, la realidad es que la demanda del personal sanitario de recursos de salud mental es muy inferior a la demanda que pueda salir en el estudio que te has presentado, Jordi. ¿Os podéis pensar, uno, por qué? Y otra, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan tener acceso a este tipo de dispositivos? Jordi, si te parece tú primero. Sí, muchas gracias. Bueno, primero decir que yo no he presentado datos de demanda de atención, porque es una de las partes importantes que queremos estudiar en estos momentos. Lo que sí que he presentado son datos que sugieren que la sintomatología, la mires como la mires, es suficientemente extensa y grave y discapacitante como para que se expresara una demanda. La otra cosa es cuáles son las dificultades de los profesionales sanitarios y de otras personas, pero ahora de los profesionales sanitarios que estamos hablando, para expresar sus demandas de atención en salud mental en el mismo centro de trabajo en el que trabajan, y además las posibilidades, digamos, de comprender que los problemas que son tan importantes en un momento tan rápido y tan intenso requieran la atención sanitaria. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un problema que también hay que decir, por lo que sé yo del PSMAR, que es la institución donde tú trabajas y donde yo también trabajo, de todas maneras se han organizado soluciones de muchos tipos, presenciales, de tipo más formal, de tipo más informal y a distancia. Y evidentemente han sido insuficientes, pero me consta que, por ejemplo, yo no soy psiquiatra, ya se ve, entonces me consta que vosotros habéis hecho un trabajo, digo en general, no solo PSMAR, muy importante en el soporte de las personas que realmente estaban dedicadas, las plantas COVID y las COVID que fueron, y no eran y fueron. Ahora, totalmente insuficiente, esto tiene que... Entonces, lo importante es, creo yo, es saber que el personal sanitario es vulnerable
a situaciones o muy vulnerable a situaciones como esta, que hay que tenerlo previsto, pero también había que tener previsto los EPIs y estábamos como estábamos. Entonces, en un orden de jerarquía hay que tener esto previsto y ahora ya no nos puede pillar por sorpresa y esto tampoco se ha acabado. La modalidad de estrés, yo creo que de exposición es diferente, pero es continuada y por lo tanto seguramente las reservas, ¿no?, de resiliencia se agotan. Creo que esto llama a organizar en serio canales de atención de manera anónima, de manera friendly, de manera muy inmediata, y ya digo que puede ser presencial o no, y creo que esto, sé que bastante de vosotros lo estáis haciendo y me parece muy importante para los profesionales y en general, modelo a generalizar. Ahora que hay datos seriados y bastante texture, ¿no?, finos sobre las políticas, las diferencias políticas globales y de la pandemia, en estudios internacionales es muy interesante porque hay una variabilidad importante en medidas. Por tanto, ahí tendréis oportunidad, yo creo, de hacer un plot de una serie de ejes, ¿no? Y uno de ellos sería el que comentabas al final, que es el de las políticas, sobre todo las que afectan a la población en general, ¿no? Es el tema de la mayor prevalencia de estas enfermedades o de riesgo de padecerlas de las mujeres y hasta qué punto esto está relacionado con el género, pero sobre todo con la sobrecarga que las mujeres tenéis en la sociedad occidental como la que vivimos, ¿no? Hasta qué punto esta sobrecarga se explica, pues porque, por ejemplo, teletrabajo, los hijos pues no dejan de estar las mujeres a cargo, las personas mayores. Si habéis podido valorar este tema de la carga de trabajo que tiene cada uno de los participantes, ¿no? ¿O Kim? ¿No? Es un tema que nos interesa y que cuando miras de manera bivariada, ¿no?, el género, no solo en este estudio, pero generalmente las mujeres tienen, para los trastornos o para los problemas de salud mental que estamos evaluando, depresión, ansiedad fundamentalmente, una prevalencia más alta, ¿no? Ideación suicida sin conductas, digamos, básicamente ideación. Cuando pones todas las variables del mundo, por ejemplo, cuando miras bivariadamente la enfermería como que es prácticamente femenina, también está asociada a mayor riesgo. En cambio, cuando pones el género y todas las demás variables, enfermería es protectora, en el sentido de que nos está haciendo pensar que aquí realmente lo que importa es el género, más que otras actividades que protegen, como el conocimiento, como una actitud positiva y de responsable delante de la pandemia. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema importante. Sabemos que no todas las enfermedades mentales son más frecuentes en mujeres y quizá también hay un sesgo de publicación en el sentido de que hay algunos trastornos que no medimos bien o que no los medimos nunca, pero evidentemente datos que vamos a explorar pero no tenemos todavía, estamos con muchas ganas de ver en la población general qué pasa con las mujeres en teletrabajo, ¿no? En fin, todos sabemos, los hombres y mujeres que teletrabajamos buena parte del tiempo, lo complicado que lo tienen las familias con niños y especialmente las mujeres con hijos pequeños. Sí, hay una pregunta también sobre si tenemos constancia de que el riesgo de problemas de enfermedad mental es mayor entre los trabajadores sanitarios que entre la población general. Ya sé que es muy pronto, pero ¿tenéis algún dato o alguna información sobre ese tema? ¿Me lo preguntas a mí? Bueno, a cualquiera de los tres, tú mismo el primero. Históricamente se sabe que hay algo más de riesgo también en ideación suicida y nosotros todavía no hemos hecho la comparación. Lo que pasa es que me parece clarísimo que es más alta la prevalencia de todo en los trabajadores sanitarios españoles en la época de mayo a julio que en la población general.
Y lo que creemos, y aquí está un poco la desgracia de no haber tenido datos iguales como en diciembre del 19, ¿verdad? Pues no sabemos qué pasaba antes, pero tenemos todas las indicaciones indirectas señalan que ha habido un aumento brutal y que ese aumento está muy relacionado con la actividad, con la atención a pacientes y con la atención a pacientes con COVID y además también a una serie de otros aspectos importantes de la organización del trabajo.